Y claramente, pues como tú lo decías, este es un tema que a veces puede sonar un poquito ladrilludo, a veces uno no lo entiende muy bien o se queda con un concepto como muy superficial de desnutrición igual a niño muy flaco, fin, pero realmente es mucho más que eso, de por sí es un tema supremamente extenso. Hoy realmente vamos a tratar además o ver la desnutrición a partir de los 6 meses, porque son capítulos aparte, el niño desnutrido hasta los 6 meses y de los 6 a los 59 meses, que es lo que nos habla la resolución, que ese es como el grosso de esta charla y es lo que vamos a tocar. Digamos que esa presentación no tiene el objetivo, como les dije, desnutrición, realmente entender el tema no es tan fácil, tiene muchas cosas, ¿no? Pero lo importante, como tú dices, es saberlo reconocer como médicos de atención primaria, como todos que van a ser rural. Esto es el pan de todos los días en los rurales. em, y sencillamente no es solamente es decir, ah, sí, el niño está como bajito de peso, remisión a pediatría y ya, sino hay muchas más cosas que nosotros desde el rural y desde médicos de atención primaria y médicos generales podemos hacer mientras lo vemos nosotros en pediatría, ¿listo? Porque además pues esta condición genera alta morbimortalidad, que ya lo vamos a ver pues en la presentación. Entonces, más allá que sabernos cómo preparar las fórmulas, cómo se aumenta o sea, calóricamente, pues todo lo que vamos a ver y demás. Digamos que tenemos una resolución que es muy actualizada, que es como Coquito aprende de nutrición. Entonces la vamos a tener y es un documento que les aconsejo que lo tengan dentro de su práctica clínica porque los va a salvar de muchos apuros. Y lo importante es no solamente reconocerlo, sino saber que existe ese documento y si yo tengo las dudas y me llega un paciente así, pues yo sepa que existe y pueda remitirme a buscar realmente para hacer un manejo adecuado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Lo primero es, pues, tener en cuenta por qué esto es tan importante, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología tenemos que esta es la principal causa de muerte en los menores de 5 años y lo que ha establecido lo que es el Banco Mundial, la OMS, la UNICEF, para el 2022 es que cada año más o menos 50 millones de niños y niñas en el mundo sufren de desnutrición aguda, ¿sí? Separados en desnutrición aguda severa, en 16 millones y más o menos 34 millones de moderada, ¿sí? ¿Qué hemos tenido? Para el 2020, más o menos teníamos que 47 niños menores de esos 5 años presepaban pues emancipación y que más o menos, digamos que la mitad de esos niños vivían en Asia, ¿sí? Seguido por África. Miren que uno pensaría que en África realmente están más desnutridos y pues ocupa el segundo lugar, seguido por América Latina y finalmente Oceanía. Entonces, cuando a uno a veces le muestran como todos estos datos epidemiológicos, uno a veces dice como, no, pues qué aburrimiento, esto no tiene como que mayor sentido y más allá que nosotros no lo sepamos o no, es mirar que sí realmente es impactante estas cifras, ¿no? Entonces, acá pues, ¿qué es lo alarmante y lo que pues en Colombia está pasado? Es que, bueno, durante el 2022 se vivió una grave situación alimentaria y nutricional, como un rebrote después de la pandemia, además. Hubo mucho subregistro claramente en la pandemia y ya en el 2022, cuando ya comenzamos a salir de todo esto y se reiniciaron todas las consultas de atención primaria y de crecimiento y desarrollo y demás, el Instituto Nacional de Salud se dio cuenta que más o menos 308 niños y niñas del país menores de 5 años murieron por desnutrición y por las causas asociadas a esto, ¿no? Entonces, eso es una cifra que es supremamente alarmante y que lamentablemente, si bien es cierto, veníamos disminuyendo esos casos en pandemia, pues como todos saben, todas las enfermedades crónicas y demás, pues comenzaron a tener mayor prevalencia porque no se tenía pues el acceso rápido a salud y con la misma accesibilidad de siempre. Y ya después de pandemia estamos viendo unos casos que realmente son muy alarmantes, ¿no? Si se dan cuenta, como dice ahí en la diapositiva, entre el año 2021 y 2022, acá en Colombia, y solo estoy hablando de pediatría y niños menores de 5 años, hubo un aumento casi que duplicó los números que teníamos de niños desnutridos que se morían por estas causas y duplicó casi en un 56%. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Claramente todos estos lo hemos visto nosotros a través de las notificaciones que se hacen, porque recuerden que esto es de notificación de salud pública obligatoria y no más en 2022 se notificaron pues
casi 21.195 casos de desnutrición aguda, teniendo una prevalencia que, si bien es cierto en número puede ser baja, del 0,5 por cada 100 niños menores de 5 años, pues es, como les dije, la primera causa de mortalidad. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cómo está distribuida, digamos, a nivel nacional? Tener en cuenta que en lugares como Bichada, La Guajira, Chocó, Guaviare son los principales lugares donde las prevalencias de desnutrición menor de 5 años está más alta. em, y seguido pues por Casanare, Guainía, Bogotá, pues digamos que por el número de población y de registro que nosotros tenemos, y OUPES. Estos serían como los lugares en Colombia. ¿Por qué es importante también saberlo? Porque claramente, como les comenté ahorita, pues ustedes cuando vayan a hacer su servicio social obligatorio o cuando se vayan de médicos generales de atención primaria y demás, muy posiblemente van a estar, digamos, localizados en muchas de estas zonas. Entonces es importante que dentro de su radar de muchas cosas que uno debe saber, tengan presente la desnutrición en los niños, pues, menores de 5 años principalmente. Entonces, ¿por qué digamos que somos tan enfáticos? Porque la resolución habla hasta los 5 años. Digamos que todo esto es porque uno, los niños, pues, en esta edad están teniendo un crecimiento rápido, requieren mucho más valor nutricional para hacer todo su neurodesarrollo y el crecimiento antropométrico necesarios. 2, pues, porque lamentablemente, pues, los niños dependen de una tercera persona para la alimentación, y además, pues, no nos favorece, pues, digamos que el sistema, socioeconómico de muchas de nuestras poblaciones, donde hay una falta de recursos y de conocimiento, pues, en cuanto a la alimentación. Entonces, primero tenemos que hablar qué es la desnutrición, ¿no? Entonces, hay dos definiciones grandes, una que es como supremamente fisiológica o fisiopatológica mejor, y otra que ya es más operativa, como lo práctico que debo saber, ¿sí? Entonces, la definición grande es cuando hay un desequilibrio entre ese consumo de nutrientes y el requerimiento nutricional de ese niño, ¿sí? Y esto puede ser por un déficit en el consumo, ¿cierto? Porque no hayan los alimentos, porque la gente no tenga con qué comer prácticamente, ¿cierto? O puede ser por inadecuadas prácticas de ingesta alimentaria. Sí, acá incluso va mucho el tema de crianza, por ejemplo, de cómo le enseñé yo al niño a comer, cómo el niño está comiendo, si tiene que tener una pantalla, si cuando el niño no quiere comer yo no lo dejo, o sea, pues como que soy indiferente, o solo cuando el niño me pide comida es que le doy, ¿cierto? En ese grupo van esas prácticas, o que tenga un proceso concomitante con enfermedades que aumenten algo en el niño que haga que el niño no aumenta peso, ¿sí? Entonces, que tenga alguna enfermedad crónica cardíaca, pulmonar, gastrointestinal, algún problema renal, metabólico, neurológico, alguna condición de base que haga que ese niño no me aumente o no crezca de manera adecuada, ¿sí? Esa es como la definición grande fisiopatológica, por decirlo así. ¿Cuál es la definición operativa? Y lo que quiero que ustedes comiencen a tener en cuenta, entonces, es que bueno, ustedes van a ver que dentro de las curvas de crecimiento y desarrollo hay unas que son para los menores de 5 años y otras que tenemos para los mayores de 5 años, ¿cierto? Entre los 5 y los 18. Entonces, cuando uno mira esas tablas, que ahorita ya se las voy a mostrar en menores de 5 años, son varias, y las que tienen que tener en cuenta para hablar netamente de nutrición es el peso para la talla, ¿sí? Cuando el peso para la talla está por debajo de 2 desviaciones estándar, estamos diciendo que un niño tiene desnutrición, ¿sí? Cuando se encuentra entre -2 y -3, hablamos de una desnutrición aguda moderada, y cuando hablamos que supera el -3 es una desnutrición aguda severa. ¿Listo? Riesgo de nutrición es entre -1 y -2. Entonces, para repasar otra vez, entre -1 y -2 está en riesgo, entre ya a partir de -2 está desnutrido, ¿cierto? -2 a -3, desnutrición aguda moderada, y mayor a -3, desnutrición aguda severa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la resolución, las tablas que también lo van a ver ustedes en el IEPI, que se encuentran en la parte de atrás. Entonces, los menores de 5 años siempre vamos a ver estas curvas de acá: peso para la talla, talla para la edad, el perímetro cefálico, el IMC y el peso para la edad, ¿cierto? Pero ¿cuál es el que vamos a tener en cuenta? Como les dije, el peso para la talla, ¿listo? Entonces, ¿qué es la que les señalo acá? Entonces, con la clasificación, téngala siempre presente, pues para que ustedes puedan evaluar si es un niño de riesgo, es un niño con desnutrición ya activa, y si es moderada y severa, porque eso además les va a dar, que ahorita lo vamos a ver, cómo es el manejo, si necesito hacer el manejo ambulatorio, si necesito remitirlo, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean.
Y tener en cuenta siempre que obviamente los niños de 5 a 17 años de edad, pues ya hablamos, ya no hablamos de peso para la talla, sino nuestros indicadores cambian y es IMC para la edad, ¿cierto? Y talla para la edad. Entonces en estos niños uno ya no habla como tal de desnutrición, sino es un niño, por ejemplo, que está en delgadez, ¿sí? Y hay que evaluar el resto de cosas, ¿sí? Entonces, no es compatible con que uno reciba un niño, no sé, un niño de 12 años con diagnóstico de nutrición porque le calcularon de pronto peso para la talla, porque lo que les digo, peso para la talla es hasta los 5 años, ¿listo? En estos niños más grandes ya lo comenzamos a mirar, es índice de masa corporal para la edad. Entonces, tener en cuenta que dentro de la desnutrición tenemos una desnutrición que es primaria, entonces es porque hay una falta de ingesta de nutrientes por características socioeconómicas como las que vivimos en nuestro país por pobreza o no recibir comida. Y la secundaria es por alguna condición, como les dije, que impida ya sea la absorción o la digestión en ese niño, ¿sí? Entonces, hay algunos trastornos que aumentan la necesidad calórica del cuerpo, como la infección, como los niños que tienen algún trauma severo, como los niños oncológicos, o el niño en un posoperatorio importante como una resección intestinal, ¿sí? Ese tipo de cosas hace que el cuerpo, como son procesos tan grandes y tan inflamatorios, necesite más sustrato y comienza a quemar más calorías, ¿verdad? Em, Ahora, cuando tenemos ingesta calórica reducida, entonces, por ejemplo, también en la anorexia, en el cáncer también, pero digamos que por otro mecanismo, cuando hay una restricción en la ingesta oral, ¿sí? Que puede también, pues, puede ser también secundario a un trastorno de la conducta alimentaria, factores sociales o combinaciones de las anteriores. Entonces, todo esto hace que el niño así de salud, o sea, me refiero a salud que no presente ninguna enfermedad crónica o ninguna infección y demás, el niño de todo eso esté súper bien, pero si comenzamos a combinar varias de estas, pues podemos tener un niño desnutrido. Hay algunas causas o algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta, el bajo peso al nacer, ¿cierto? Cuando vemos que no hay una recuperación, digamos, una vez el niño nace de manera adecuada, cuando tenemos desnutrición materna, los niños obviamente con diarrea, sobre todo diarreas prolongadas o niños con infección por VIH, cuando tenemos prácticas inadecuadas de alimentación infantil. Esto ocurre realmente muchísimo, por ejemplo, y más obviamente con todo el desplazamiento y migración pues de afuera que hemos vivido en los últimos años, porque digamos que hay una costumbre que ha venido mucho desde los abuelos y tatarabuelos y demás, y es que al niño, por ejemplo, cuando se le empieza la complementaria, les encanta darle coladas, ¿sí? Entonces le dan coladas, el niño llega a los 12 meses y que comen, ¿no? Un poquito de papa, un poquito de arroz y desayuna colada, almuerza colada, cena colada o bienestarina y pues obviamente es una práctica inadecuada de la alimentación, ¿listo? La restricción del tiempo como tal, pues para la alimentación, muchas veces pues por la mamá generalmente, los ingresos familiares limitados, que eso también ocurre mucho en nuestro país, digamos que estas son algunas de las causas grandes. Entonces, cuando nosotros hablamos de desnutrición, entonces, como les dije, nosotros tenemos la desnutrición aguda, ¿cierto? Que les dije que era como esa incapacidad o ese desbalance entre lo que le estoy aportando al cuerpo y lo que está consumiendo. Y les dije que esa aguda la podemos clasificar como la moderada y como la severa, ¿cierto? Pero también hay otra forma de desnutrición y es cuando ya se vuelve un problema mucho más crónico y ya pasa de ser agudo a crónico, entonces nosotros no hablamos de desnutrición crónica, sino comenzamos a ver un retraso en la talla. Entonces, ahí, en esas curvas que yo les dije que era para menores de 5 años, buscamos siempre, cuando un niño tiene desnutrición, de una nos vamos a ver cómo está la talla para la edad, ¿listo? Y si vemos que el niño también se está colgando en talla, o sea, que está por debajo de -2 desviaciones estándar, es porque posiblemente no es una desnutrición de ahorita, de unos meses, sino es un niño que viene con una insuficiencia de nutrientes de larga data, ¿listo? Claramente va a ser más severo si el niño es mucho más chiquito, ¿sí? Como les dije, antes hablaba de desnutrición crónica, ahora ese concepto ya no se utiliza y se habla de retraso en talla. Hay que ver claramente siempre, pues, otras condiciones asociadas, ¿no? Hipotiroidismo, déficit de hormona de crecimiento, pero pues tener en cuenta esto. Y la deficiencia de micronutrientes. Entonces tenemos que ese niño que posiblemente de pronto no está tan afectado en peso y talla,
o en talla para la edad, pero vemos que no tiene cuando interrogamos cómo es la alimentación, no tiene un acceso o un hábito, digamos, adecuado de los alimentos que realmente le sirven para crecer. Entonces, esto pues va a aumentar, como ustedes saben, el riesgo de enfermedades infecciosas, que es supremamente importante pues en los niños, ¿no? Que se enferman a cada rato. Tener en cuenta que obviamente no solamente es mirar el peso y la talla, sino hay que mirar el perímetro cefálico. Ya cuando el proceso es muy, muy, muy crónico, comienza a afectar el compromiso pues del perímetro cefálico, y esto sí o sí nos tiene que prender unas alarmas porque es un niño que ya de base va a comenzar con un retroceso, pues no un retroceso, sino que no va a tener un neurodesarrollo adecuado. ¿Listo? Entonces, no podemos, lo que les decía al principio de la charla, pensar que la nutrición es simplemente peso, sino todo lo que conlleva esto. Entonces, cuando hablamos de desnutrición aguda severa, sí, nosotros tenemos que tener en la cabeza dos fenotipos, el kwashiorkor, ¿cierto? Y el marasmo. Entonces, este primero vamos a ver que va a tener una disminución en los niveles de albúmina, que generalmente están por debajo de 2,5. Entonces, eso hace que haya una disminución en esa presión encótica y vamos a ver esos niños que son edematosos, que tienen un edema bilateral que generalmente es progresivamente ascendente, ¿sí? Entonces inicia generalmente en pies y manos, comienza a ascender y son esos niños que vemos supremamente barrigones, como en Anasarca. Y a veces pensamos, no, pues es un niño que está gordo, entre comillas, porque tiene mucha barriga, pero realmente no, es que está en una grave desnutrición severo que ya está generando es una Anasarca. ¿Listo? Que ahorita vamos a ver, pues, cómo eso afecta otras cosas que vamos a encontrar en el examen físico en cuanto a piel, a cambios del color de cabello, en alopecia, en la atrofia de las papilas gustativas, por ejemplo, cuando uno hace el examen de la orofaringe y demás. Tenemos el fenotipo que es marasmo, entonces es el niño que sí es supremamente delgado extremo, que generalmente pues hay un agotamiento en esas reservas musculares y de grasa y una pérdida del tejido subcutáneo, y vamos a ver algunas características también en piel, en fanelas como tal. Este generalmente es más asociado a una ingesta, pues, pues un déficit de ingesta. em, y tenemos el fenotipo que es mixto, es decir, que tenemos marasmo, que tenemos el otro, y generalmente se acentúa esa pérdida de albúmina y esa presión oncótica en un niño que ya cursaba con una emancipación, una adelgazez extrema y que desarrolla el edema bilateral. ¿Cierto? Entonces, generalmente esto se presenta este fenotipo en especial, o sea, este fenotipo mixto, cuando hay una infección concurrente y entonces comienza a alterar esa relación proteico-calórica. Entonces, para que no se les olvide nunca, acá están las grafiquitas. Si se dan cuenta, digamos que hay una que la otra que es más crónica. El marasmo es más crónico, el marasmo generalmente se da en los niños más o menos de 18 meses o menos. Ay, espérenme un segundito, ya. 18 meses o menos, generalmente estos niños con marasmo no presentan edemas inicialmente, ¿cierto? Van a tener una pérdida mayor de peso, pero no es porque uno esté más nutrido o no, sino porque acuérdense que en el otro les dije que tiene edemas, ¿no? Entonces, obviamente el agua pesa. Entonces, es por eso que uno ve como esa pérdida en relación al peso, pero no es porque sea así, sino pues porque en el otro está edematizado, ¿sí? Como les dije, en el marasmo realmente lo más característico es la malnutrición significativa y vemos un niño así como está acá, un niño con un aspecto supremamente caquético, delgado, hipoactivo, generalmente se ven como viejitos, con la piel supremamente como una lija seca, hay pérdida del cabello, ¿sí? El abdomen puede estar algo distendido y vemos en la imagen de al lado el niño como que parece un sapito. Si se dan cuenta, la barriga es terrible. A veces uno dice como, uy, es un niño que de pronto tiene además parásitos, ¿no? Porque uno ve como un niño flaco de piernas, pero como si estuviera embarazado, literalmente. Entonces, generalmente, pues tienen esas alteraciones también, ese pelo quebradizo, el signo de la bandera, donde generalmente, pues literalmente cambia la coloración de los niños, entonces muchas veces se ven como monos en la raíz o en la parte distal del pelo. Pueden haber petequias, hepatomegalia también y cambios en el comportamiento del niño. Entonces es muy importante hacer como esa distinción y que ustedes tengan como en la cabeza estos dos fenotipos grandes.
Rápidamente, digamos que cómo es la fisiopatología de la desnutrición aguda. Entonces, vamos a tener que durante esos periodos de privación de nutrientes comienza a bajar los niveles de glucosa postprandial circulante y más o menos pasadas a las 2, 4 horas de ayuno, la hipoglicemia va a comenzar a inducir esa disminución en los niveles de insulina en la sangre, ¿no? Y comienza a haber un consumo de glucosa, ya sea en el músculo o a partir de los adipocitos o a nivel hepático. Digamos que inicialmente estos tres lugares y no afecta inicialmente ni las neuronas ni los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Para mantener esos niveles de glicemia, ¿sí? Como de compensación a ese ayuno, el cuerpo comienza a hacer el proceso de glucogenólisis en el hígado y de glucólisis en el músculo. Y una vez el cuerpo, digamos que todavía yo no le he dado nada de comida, ¿verdad? Una vez se agoten esas reservas de glucógeno, que más o menos van a pasar entre las 8 o 10 horas después de instalado ese ayuno, como mecanismo de regulación que tiene el cuerpo, se comienzan a aumentar las hormonas contrarreguladoras, que ustedes saben que es el glucagón, que es la noradrenalina, que es el cortisol, y por la acción precisa, por ejemplo, del glucagón, se va a realizar síntesis de glucosa, ¿cierto? A partir de la gluconeogénesis y porque es un proceso pues que el cuerpo está diciendo como, oiga, no me está llegando glucosa de ningún lado, necesito que ustedes a partir de lo que ya tengo en el cuerpo, pues generar energía, ¿cierto? Y comienza a destruir lo que se encuentre. Pero si el ayuno o ese déficit de alimentos se prolonga más allá de 24, 36 horas, ya tanto la noradrenalina, que les dije que era una contrarreguladora, como el cortisol, ya no van a pedirle al glucagón que a partir pues que me forme glucosa, sino van a estimular la lipólisis y que lleve a esa degradación de ácidos grasos por medio de la oxidación, pues de la mitocondria, ¿cierto? Y esto pues va a producir de esa manera energía y el cuerpo cetónico, digamos que es otra vía que el cuerpo como que ya comienza a recurrir a medidas supremamente extremas. Entonces es importante tener en cuenta que inicialmente los aminoácidos inicialmente utilizados van a ser los que se encuentren menos disponibles para la síntesis general pues que tenemos de proteínas, ¿cierto? Y en ese momento del ayuno, en ese momento de ese déficit de nutrientes, pues son muy importantes los cuerpos cetónicos, pero cuando todo esto comienza a consumirse, inicialmente yo les dije que no había compromiso de las neuronas ni de los glóbulos, pero ya en este punto sí comienza a haber una afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Y ya comienza a haber una degradación como sustrato energético y comienza a degradar todo hacia el torrente, hacia, pues hasta la sangre para frenar un poquito esa proteólisis muscular y ese también es otro mecanismo contrarregulador. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el cuerpo las primeras horas dice, listo, yo te puedo comenzar a compensar con todas las hormonas contrarreguladoras y demás, pero ya llega un punto de déficit que se vuelve literalmente loco, ¿sí? Entonces, cuando ese ayuno se prolonga, entonces lo que va a pasar es que ese uso anormalmente alto de proteínas en esa etapa de la gluconeogénesis para que se produzca energía, van a generar que haya una alteración en las funciones generales del cuerpo y eso sea el responsable de la morbimortalidad de esta entidad. Como tal, ¿listo? Entonces, por eso muy importante tener en cuenta si las primeras horas puede que el cuerpo obviamente te va a compensar, pero a partir de las 36 horas un niño menor de 5 años pues comienza a tener unas alteraciones bioquímicas que no son, comienzan a ser muy compatibles. Eso solamente se los traje para tener en cuenta que miren que tanto en el marasmo, pues en las dos fenotipos de desnutrición aguda severa hay una afectación tanto en hígado, páncreas, en sistema digestivo, o sea, en todos los órganos va a comenzar a haber una alteración. Sí, entonces comienzan a aparecer todo lo que de pronto aprendimos en medicina interna de estatosis hepática, de disminución de las proteínas plasmáticas, comienza a haber hepatomegalia, sobre todo en este que es un poquito el más severo, en el páncreas comienza a haber una disminución de amilasa, de lipasa, entonces miren cómo esto no solamente es que ay, el niño está flaco y no crece, sino que por dentro el niño comienza a destruirse de completo, ¿listo? Acá tener un poquito en cuenta pues esto que les traje acá, también el sistema urinario, como comienza a haber una disminución en el índice de filtración glomerular, entonces son niños que pueden hacer una insuficiencia renal aguda muy, muy rápido. Em,
comienza pues a disminuir su capacidad renal, ¿verdad? A nivel cardiovascular, son niños que disminuyen ese gasto cardíaco, el volumen sistólico, la presión arterial, la perfusión renal. Muchos niños de estos incluso pueden llegar a ser fallas cardíacas congestivas como las de los adultos, exactamente igual, y morirse por esta causa, ¿sí? Y los cambios hidroelectrolíticos, pues que lo están sujetos pues de ese déficit nutricional. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es qué es lo que primero tenemos que mirar. Entonces, muy importante hacer la evaluación antropométrica de la desnutrición, ¿cierto? Entonces, lo que les dije, buscar peso para la talla, mirar cómo está la talla para la edad, o sea, todas las curvas siempre, pero pues obviamente en este tema particular, peso para la talla, ¿cierto? En el menor de 5 años. Lo otro supremamente importante, hacer la evaluación clínica. Entonces, acuérdense que la evaluación clínica se hace con la historia clínica y con el examen físico, ¿verdad? Entonces, acá tener en cuenta pues que en la anamnesis ustedes tienen que preguntar siempre todo y yo sé que a veces las consultas no le dan a uno el tiempo para uno hacer la historia clínica así perfecta que a uno le enseñan en semiología y demás, pero en estos niños sí es muy importante tener en cuenta si ha presentado alguna infección porque si es un niño que está con una desnutrición severa y lleva, no sé, 5 días de diarrea, 4 días de diarrea, eso ya me da criterio para hospitalizar ese niño, ¿sí? Entonces, si de pronto yo solamente me fijo en la desnutrición y es un niño delgadito, pero de pronto no le pregunté si había estado con mocos, con fiebre o con diarrea, es un niño que muy posiblemente yo lo saque y le hago su seguimiento ambulatorio y era un niño que tenía criterio para ingresarlo, pues porque sumado a su desnutrición aguda severa, que ya de base pues es para ingresarlo, pues le estoy sumando una causa más de morbilidad, ¿cierto? Entonces, siempre preguntar si ha tenido algún tipo de infección, si ha tenido algún tipo de cambio en la conducta del niño, mirar bien cómo es esa mamá, cómo fue la historia de su nacimiento, si por ejemplo fue prematuro. Esto es muy importante y acá hago la salvedad porque siempre cuando ustedes tengan una consulta de crecimiento y desarrollo es muy importante ver, sobre todo en los más chiquitos, em, a qué edad gestacional nació, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si es un niño, por ejemplo, que nació de 30 semanas, ¿verdad? Y me llega a mi consulta 2 meses después, ¿sí? Entonces, en edad cronológica, ese niño tendría 2 meses, ¿verdad? Pero en edad corregida, ese niño tendría 38 semanas, ¿verdad? Entonces, si yo comienzo a graficarlo en mis curvas normales, pues ese niño me va a dar claramente muy desnutrido, por decirlo así, porque me va a dar muy por debajo de las curvas, ¿sí? Entonces, siempre, 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 las curvas de estas de crecimiento y desarrollo, siempre ustedes las tienen que hacer con la edad corregida del niño, ¿sí? Siempre, ¿sí? Siempre. Eso se les tiene que quedar, porque muchas veces llegan a pediatría, no, remitido por desnutrición, y uno se da cuenta que fue una mamá con una preeclampsia severa, el niño que nació de 28 semanas, que estuvo en la unidad de cuidado neonatal intensivos 28 días, ¿sí? Que le hicieron una corrección de un ducto, si uno dice, no, pues, o sea, ha crecido lo que necesita crecer para lo que tiene de vida, ¿sí? Que si yo comparo, no puedo comparar ese niño de 28 semanas con un niño de 28 semanas que tiene 2 meses de edad, digámoslo así, cronológica, con un niño que nació de 40 semanas, con un buen peso al nacer y que me llega a los 2 meses de su edad cronológica, ¿sí? Entonces, muy importante que siempre, siempre, siempre hagan la corrección de la edad o si no, van a hacer o sea, van a dar unos datos que no son adecuados, ¿listo? Muy importante mirar, obviamente, todo el tema de vacunación, si hay algo en el desarrollo que esté mal, si se está dando la lactancia materna, evaluar pues cómo es la técnica de lactancia materna, de la alimentación complementaria, ¿cierto? Porque lo que les dije, dentro de nuestras costumbres, pues está mucho el tema de coladas, benestarina y demás, que realmente pues son prácticas un poco inadecuadas en la alimentación de los niños. Y lo otro, pues dentro de esa misma evaluación clínica, lo que les decía, ¿no? Entonces, es súper importante evaluar siempre el examen físico, igual, completico. Entonces, no solamente curvas y demás, sino hay que ver el edema, ¿cierto? Entonces, en los niños igual, se hace la depresión, digamos, persistente. Pues mirar si tiene o no edema, tener en cuenta que los niños que tienen edema bilateral pues tienen un alto riesgo de muerte y realmente necesitan una recuperación médica urgente. Acá está pues la imagen de cómo hacer
esto y tener en cuenta que igual se define como leve si solo compromete los pies, moderado si compromete pies, manos y parte inferior de las piernas o brazos, y el severo pues ya es el niño que está en anasarca completamente. Y aquí una tablita que realmente les va a mostrar pues algunos otros signos que podemos ver en las dos fenotipos, sobre todo desnutrición aguda severa, de cómo estaría la cara, los ojos, cómo estarían los dientes, ese esmalte se vuelve supremamente moteado. Una vez ustedes vean esto, nunca se les va a olvidar cómo son el piel y las fanelas que son secas, lo que les decía, como de lija, escamativas, muchas veces tienen unas dermatitis muy complejas, las uñas, la calidad de las uñas, cómo se vuelven, obviamente la hipotrofia muscular que generalmente es generalizada, pues no, claramente no tienen nada de panículo adiposo, mirar siempre si es un niño con hepato o esplenomegalia, por lo que les dije, además, y mirar a nivel neurológico, si es un niño que llora mucho, que no se carga con la mamá, como que uno lo ve indispuesto todo el tiempo. Si es verdad que ellos no nos quieren mucho, sí, pero hay que ser un poquito más objetivo cuando estemos evaluando como tal al niño, pues porque puede ser también un signo pues como positivo al examen físico a nivel neurológico y mirar siempre obviamente palidez y petequias. Como complementario, medir siempre el perímetro braquial, entonces es una medida complementaria, esta no va a reemplazar en ningún momento dejarle de pesar o de medir o de tomarle el perímetro cefálico al niño. Acá una recomendación en general, muchas veces la toma muchas veces de esto de peso tal y demás, no la pasa a enfermería, ¿sí? Pero si ustedes ven y ustedes hacen las curvas y ven que no concuerda, que es un niño que a uno las cifras le dan súper locas y uno ve al niño que es eutrófico, que no le ve mayor cosa, sean ustedes los que reconfirmen esos pesos y medidas antes de remitirlo o antes de ingresar, ¿listo? Pues porque si eso lo vemos comúnmente que puede haber datos muy errados, ¿listo? Entonces el perímetro cefálico se comienza a medir a partir de los 6 meses hasta los 56 meses de edad y esto pues realmente lo que nos habla es que cuando el valor está por debajo de 11.5 en el perímetro braquial, pues esto aumenta la mortalidad como tal del niño, ¿listo? Entonces, realmente ustedes lo que van a hacer es que generalmente se coge el brazo no dominante del niño. Una pregunta que siempre les hacen es cómo saber qué es el brazo dominante y siempre, generalmente ustedes responden pues con el brazo que no escribe, ¿cierto? Pero pues estamos hablando de niños menores de 5 años. Entonces, lo más práctico es ustedes denle algo llamativo para que el niño tenga que coger algo, ¿sí? Un juguete, un color, una hoja, no sé, cualquier cosa como para que el niño tenga que mandar el brazo y ahí se van a dar cuenta ustedes cuál es el brazo no dominante, pues porque obviamente ellos todavía no te van a decir si escribo con la derecha o con la izquierda. Entonces, identifican el punto medio entre el acromion y el olecranon y ahí en ese punto medio, pues es donde vamos a poner la cinta métrica, ¿listo? Entonces, pues obviamente que no quede ni muy apretada ni muy laxa y ahí tenemos que reportar eso. Siempre el tercer paso, entonces el primero, como les dije, antropometría, el segundo es la evaluación clínica con análisis y examen físico, el tercero va a ser mirar si tiene alguna presencia concomitante o complicaciones o comorbilidades, ¿cierto? Entonces, digamos que si el niño presenta alguna de estas condiciones que ven acá, o sea, está en shock, tiene algún tipo de diarrea, si se aguda, si tiene alguna infección respiratoria, algún tipo de infección, o algún tipo de afectación en la piel, o una anemia severa, o algún signo de enfermedad grave por IEPI. Entonces, cualquiera de estas condiciones en un niño con desnutrición es una urgencia vital, ¿sí? O sea, este niño es igual de importante al paciente de 85 años que les llegó infartado, ¿sí? O sea, ambos son urgencias vitales, ¿sí? Es decir, es un niño que va a ingresar con un triage 1, entonces yo no me puedo demorar sí, es que es un niño desnutrido, no, lo en 2 horas. No, es una urgencia vital, ¿listo? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que así como uno corre en el rural con el infartado, con la persona que llegó con una ACV, ¿cierto? O con una materna que está en expulsivo, es igual de importante a un niño que llegue con estas condiciones y que esté con desnutrición. Entonces, lo que les decía inicialmente, acá pues hay un lineamiento que es supremamente chévere que tiene Colombia, que es a partir de la resolución 2350 del 2020 para el manejo de la desnutrición aguda
moderada severa en los menores de 5 años. Entonces, todo realmente lo que van a encontrar de acá en adelante es sacado de ahí. Y más allá de lo que les dije, de uno aprenderse todo esto, es saber que este documento ustedes lo pueden tener en su drive, en el celular, en una memoria cuando se vayan de rural y demás, y que eso es donde está toda la información y las cosas como Coquito aprende de nutrición, literalmente, para que ustedes hagan un buen manejo mientras ese niño nos llega a nosotros a pediatría. ¿Listo? Entonces, esto fue con base a lo que ha dicho la OMS. Este es el último, pues, que salió en el 2020, y realmente la aplicación de todo esto ha disminuido una reducción muy significativa, más o menos del 59% a un 16% en las tasas de mortalidad intrahospitalaria de los niños. Entonces, sí, realmente vale la pena que lo tengan y que le echen una miradita. Entonces, para nosotros establecer en ese lineamiento qué es lo que busca, y es que después que uno evalúa todo esto que les cuento, uno puede establecer si es un niño que yo puedo mandar ambulatoriamente a hacerle un seguimiento, o es un niño que yo tengo que ingresar y hospitalizar, o si no puedo hospitalizar en mi centro de salud, pues remitir a un nivel de mayor complejidad, ¿cierto? Pero para que yo pueda establecer eso, no solamente lo hago con la antropometría y con lo que encuentro en el examen físico, sino es necesario hacer la prueba de apetito, ¿cierto? ¿Y qué es eso? O por qué es tan importante hacer esto. Y es porque muchas veces la prueba de apetito puede ser un único síntoma de complicación o de comorbilidad del niño que tenga una desnutrición aguda, ¿sí? Em, Muy importante, la prueba de apetito lo vamos a hacer, pues bueno, ya les voy a mostrar con qué, que es la fórmula lista para consumir. ¿Sí? Y vamos a hablar que es una prueba de apetito positiva. Ese lineamiento trae esta tablita. Si ustedes se dan cuenta, en los niños de 6 a 59 meses, entonces después lo dividimos por pesos, ¿cierto? Y si el niño que pesa menos de 7 kilos se come más de un cuarto de ese sobre, ¿cierto? Y lo recibe con un agrado, con buena tolerancia y demás, es un niño que decimos, listo, tiene prueba de apetito positiva, y eso tiene que quedar consignado en la historia clínica, ¿listo? Muchas veces, menos mal para esto, tenemos el apoyo a veces de nutrición. Van a haber lugares y rurales donde ustedes no tienen nutrición, entonces es importante que ustedes sepan hacer eso, ¿listo? En los niños menores de 10 kilos que se encuentran entre 6 a los 5 años, bueno, entonces tiene que recibir mínimo más de un tercio de esa bolsita. Y en los niños que pesen menos de 15 kilos, mínimo se deben comer más de la mitad de la bolsita para que uno diga si es un niño con una prueba de apetito positivo, ¿sí? Si es un niño que tiene 6 meses o más y pesa menos de 4 kilos, ni siquiera le intenten la prueba de apetito. Si es un niño que ya de base va a ir para un manejo intrahospitalario, ¿sí? Porque un niño que pese 6 meses y tenga menos de 4 kilos, ni el más prematuro, pues eh, está bien con ese peso y con esa edad. ¿Listo? Y en los menores de 6 meses, pues como les dije, no es capítulo de esta charla de hoy, pero pues no realizamos tampoco prueba de apetito, y también son niños que solamente por edad tienen que ir a un manejo intrahospitalario, ¿sí? Si en los niños ustedes les hacen la prueba de apetito y consumen menos de esa cantidad que les digo que es lo mínimo para decir que es positiva, pues estamos hablando que es un niño que necesita un manejo intrahospitalario, porque no podemos garantizar su consumo o su recuperación nutricional por fuera del hospital. ¿Listo? Algunas cosas para tener en cuenta, y es que pues esta prueba de apetito es una prueba que es diagnóstica. Esto no es tolerancia de la vía oral, ¿listo? Solamente se puede hacer con esto, con la fórmula lista para consumir, que es el mismo Pumplinut, que pues van a escuchar de pronto. Esto es como si ustedes tuvieran como esas barras de cereales y sabe muy rico, pues para que los niños se la comen, que es como mantequilla de maní. ¿Listo? Entonces, no me sirve con que no, pero es que, doctora, es que la mamá, hay muchas, obviamente, las mamás claramente no les gusta que los niños se queden hospitalizados, pero mire, si yo le doy esta papilla, el niño se la come, ¿sí? Eso no es prueba de apetito, ¿listo? Entonces, necesariamente me tienen que traer este cosito que por lineamiento del Ministerio Nacional tienen que garantizárselos, o ustedes los deben exigir, y si no, eso debe quedar en la historia clínica para, pues, salvarse ustedes, mejor dicho. Y la única prueba de apetito se debe hacer con este material. ¿Listo? Em, y pues súper importante que el niño lo consuma pues de manera voluntaria, y pues obviamente que sea con amabilidad y demás, ¿listo? O sea, no se trata de embutirle eso al niño como tal.
Entonces vamos a tener unos criterios de manejo ambulatorio. Entonces, si el niño, nosotros tenemos que el perímetro braquial, entonces puede tener alguno de los siguientes. Entonces, el perímetro braquial ser menor de 11,5, que el perímetro, peso para la talla sea menor de 2 desviaciones estándar, o tengamos edema bilateral, pero si es un niño que tenemos en la poda de apetito positiva, que no tiene ninguna complicación médica, ¿sí? O sea, no tiene nada de infección, y está alerta y consciente, entonces es un niño que le podemos dar manejo y seguimiento en hogar, ¿listo? Pero debe tener todas esas condiciones para que nosotros consideremos eso. ¿Cuáles son los niños que sí o sí hacemos un manejo intrahospitalario? Entonces, el niño, pues obviamente, pues que está desnutrido, o que su brazo está menor de 11,5, o que tiene algún grado de edema, pero si es menor de 6 meses, todos los menores de 6 meses se hospitalizan. Si es mayor de 6 meses, pero pesa menos de 4 kilos, se hospitaliza. Si hay alteración en su estado de conciencia, si obviamente si tiene un edema nutricional severo, una nasarca, si tiene algún tipo de infección latente, ya sea infección respiratoria, diarrea, infección de vías urinarias, infección del sistema nervioso central, o sea, cualquiera que sea la infección, así uno lo vea, no, pues es que una diarreíta de 2 días, no importa. Si está desnutrido, es un niño que debe ingresar. ¿Listo? Algún signo de peligro que ustedes pues saben por ahí, EPI, y la prueba de apetito negativa, o que no pueda beber o tomar del pecho, pues que es un signo de peligro de IEPI, ¿no? O también, muy importante, evaluar siempre cómo es la condición social del niño o de la familia, ¿no? Entonces, los niños que están en condición de abandono o algún tipo de discapacidad, o que de pronto el cuidador uno ve que no va a dar pie con bola con ese niño y que ese niño lo vamos a perder de forma ambulatoria, ahí claramente hay que apoyarse de trabajo social, porque son niños que solamente por ese riesgo psicosocial hay que dejar hospitalizados, ¿sí? Así hayan tenido prueba de apetito positiva y todos los criterios que les dije anteriormente que le daba para ambulatorio, pero si yo no garantizo que al menos va a haber alguien con ese niño dándole el plumpinut, pues es un niño que debo dejar por riesgo psicosocial y es un criterio de hospitalización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a ver un brochazo un poco de cómo es el tratamiento de esos niños entre 6 y 59 meses con desnutrición sin complicaciones? Entonces, primero tener en cuenta, pues esta es como la loncherita que usualmente viene la guía, listo, con las papeleticas del Plumpinut, con sus tijeritas, bueno, con todo realmente. Entonces, pues esto tiene un alto contenido de hierro, de vitamina A, de zinc y de cobre, a dosis que son terapéuticas. Entonces, ya vamos a ver cómo es esa suplementación, si hay que hacerla o no. Esto de acá entonces es para mirar si ustedes se dan cuenta, y esto ya lo maneja sí o sí nutrición, pero ustedes igual deben tener una noción que si el requerimiento pues calórico en los primeros días de empezado esa fórmula lista para consumir es diferente y pues va aumentando según la tolerancia del niño, ¿sí? No es igual el niño que ya lleva 30 días con el Plumpinut al niño que se lo va a iniciar mañana, ¿sí? Digamos que esto no lo va a profundizar porque esto sí o sí, pues lo maneja es nutrición, pero pues es importante que ustedes tengan algo de noción, ¿listo? De esto. Esto es para la desnutrición aguda moderada y si se dan cuenta para la desnutrición aguda severa, miren que los primeros días el requerimiento calórico para cubrir con la fórmula lista para consumir es mucho menor y uno diría, pero ¿por qué es mucho menor si este está más severo que el anterior, verdad? Y es porque acuérdense que existe un síndrome de realimentación, entonces no me sirve a ese niño desnutrido yo meterle toda la carga que necesita de electrolitos, de proteínas, calórica y demás de una, porque lo voy a empeorar y se me puede morir, es por un síndrome de realimentación, ¿listo? Entonces, tener en cuenta, miren que el esquema de este es mucho más progresivo, empieza con un requerimiento calórico más bajito hasta llegar pues casi que al requerimiento calórico, si se dan cuenta, casi que inicial de la desnutrición moderada. Entonces, a estos niños hay que ponerles medicamentos, entonces el lineamiento y la resolución nos dice, bueno, depende. Entonces, sí pueden hablar el manejo anticipado de infecciones bacterianas y sí ha mostrado una medida útil, pues para disminuir esa mortalidad en desnutrición aguda severa. Entonces podemos utilizar algunos de estos tres esquemas, ¿cierto? Ya sea la amoxicilina, solamente en casos de desnutrición aguda severa, ¿sí? Como si fuera una profilaxis, mejor dicho, ¿sí? El albendazol, entonces este sí nos dice que debemos indicarlo en todos los casos, claramente, a las dosis que mostramos ahí según la edad del niño,
¿sí? Que no debemos administrarlo antes del año, pero si ya tenemos más de un año, entonces esas dosis a todos los niños. Doctora, pero es que se desparasitó hace un mes. No importa, ¿listo? Le vuelvo a dar el desparasitante, ¿sí? Y lo dejo consignado en la historia clínica. Y el antimalárico, pues está, digamos que en el lineamiento, pero pues esto obviamente solamente es como que ustedes lo tengan en cuenta, que existen poblaciones, hay un lineamiento solo para eso, no me voy a detallar en eso, pero pues son los 3 protocolos de medicamentos, como que ustedes lo tengan en cuenta. Suplementar micronutrientes, entonces esto también es muy importante porque las mamás les van a preguntar, doctora, ¿y no le va a dar ninguna vitaminita o algo así? Entonces uno tiene que explicarles que en esa fórmula pues vienen muchas vitaminas y muchas veces no hay necesidad de hacer una doble suplementación, una suplementación adicional. ¿Listo? Entonces, realmente de vitamina A, esto cambió con esa resolución del 2020. Entonces solamente suplementamos adicionalmente la fórmula lista para consumir vitamina A en niños con sarampión o que tengan algún daño ocular, ¿sí? De lo contrario, no. En hierro, entonces pues vamos a ver que claramente pues la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de la anemia en los niños y niñas con desnutrición y tener en cuenta y decirle a la mamá que esa recuperación de esa anemia ferropénica puede durar de 3 a 4 meses, ¿cierto? Entonces, sí les podemos dar hierro, ¿sí? A dosis terapéuticas de 3 a 6 miligramos por kilo día, que pues digamos que equivale a sobre y medio de esa fórmula, pues como el equivalente, ¿sí? Ácido fólico podemos darles, entonces, pues digamos que qué es lo que dice. Realmente la fórmula lista para consumir tiene la dosis para prevenir, pero si es un niño con deficiencia de ácido fólica, no tiene la dosis suficiente para tratar. Entonces, las recomendaciones de la OMS es que si es un niño que yo ya por examen he demostrado que tiene una deficiencia de ácido fólico, sí podemos administrarle 5 miligramos de ácido fólico el día 1 de tratamiento y continuar a 1 miligramo día durante todo el tratamiento de nutrición aguda. ¿Listo? Y piridoxina solamente la recomendación es en caso de niños que estén con TBC y que estén con isoniazida, ¿sí? Entonces, de lo contrario, no. Entonces, ¿hay que suplementar vitamina A? No, en casos muy especiales. Hierro en solamente anemia, ¿sí? Y ácido fólico, sí, si es un niño con deficiencia, pero como prevención, no. ¿Cómo se le hace el seguimiento periódico? Entonces, obviamente, antropométrico, ¿cierto? Siempre en todas las consultas, pues, en la medida posible, digamos que verificar esa prueba de apetito. Se le debe hacer una vez le demos egreso, seguimiento a los 3, 8, 15, 30 días y al mes del alta. Mirar pues si puede continuar en el hogar y pues hacer todo pues como la charla a la familia, ¿no? Y esos son los criterios de egreso. Entonces, si vemos que el peso para la talla es mayor de -2, pero clínicamente se ve bien, no tiene edemas, se le va a asegurar el Plumpinut, ¿cierto? La fórmula lista, si tiene todo su esquema de vacunación y si yo ya le di el tratamiento, si tiene la anemia o si tiene la deficiencia de ácido fólico, o si tiene esos problemas oculares que les dije, la vitamina A en ser necesario. Entonces, todo esto en conjunto puedo decir, sí, son criterios de egreso para este niño con desnutrición. Ahora, ¿qué se le hace a un niño en manejo intrahospitalario? Entonces, hay unas fases que son de estabilización, otras fases que son de transición y otras que ya son de rehabilitación, ¿listo? Entonces, siempre es un niño que ingreso, que obviamente le tomo todos sus signos vitales, que si lo veo hipóxico con algún tipo de esfuerzo respiratorio le pongo su oxígeno, ¿sí? El paso B y C es que debemos prevenir y tratar la hipoglicemia o el signo de choque y debemos corregir progresivamente la deshidratación, ¿cierto? Entonces, los niños con desnutrición aguda, pues es muy frecuente que puedan presentar hipoglicemia, que en ellos lo denominamos por debajo de 54, ¿cierto? Entonces, muy presente con esto. La hipoglicemia como tal no depende o no de un número, ¿listo? O sea, yo no digo, sí, le va a poner un bolo de dextrosa porque está con hipoglicemia, sino es hipoglicemia más cómo está el estado de conciencia del niño, ¿sí? Eso me va a cambiar a mí todo. Entonces, si no hay esta alteración del estado de conciencia, pero le tomo la glucometría y si el niño tiene una glucometría en 52, en 51, sí puedo administrar el bolo de dextrosa, ¿cierto? Le tomo una glucometría a los 30 minutos. Si persiste, puedo administrarle un segundo bolo de dextrosa
¿cierto? Y si hay mejoría, pues le puedo continuar con una fórmula de 75, ¿cierto? Pero si hay alteración en el estado de conciencia, pues hay que ser un poquito más agresivo, ¿cierto? Entonces ahí realmente ya no voy a mirar esa vía oral o esa sonda nasogástrica, sino muy seguramente es un niño que está canalizado, que las glucometrías ya no van a ser cada 30 minutos, sino cada 15 minutos para mirar si tengo que repetirle un segundo bolo, ¿cierto? Y son niños que obviamente hay que repetirles glucometrías cada hora, ¿cierto? Siempre traten, como les dije, en el plan BC están también tratar y prevenir la deshidratación. Entonces, siempre asuman que todo niño desnutrido está deshidratado, ¿listo? Así no tenga signos clínicos representativos. Mínimo tiene un grado, un 5% pues un grado de deshidratación que más o menos equivale a un 5%, ¿sí? La resolución y el lineamiento nos trae esta escala que es como súper chévere porque realmente te dice como para objetivizar si el niño está con algún grado, si está en deshidratación severa o si está en deshidratación y pues tener en cuenta pues cómo es como la reposición cautelosa de los líquidos, ¿verdad? Si es un niño que no tiene alteración del estado de conciencia, entonces en ese caso, pero vemos deshidratado, siempre prefieran la vía oral. No quiere decir que el niño que ingresa a urgencias es un niño que uno chuza o que uno canaliza, no. Entonces siempre prefieran la vía oral, si no pasen una sonda nasogástrica, ¿cierto? Y administrar el suero, generalmente las sales de rehidratación oral, pues de una manera progresiva, así como lo dice en el IEPI, listo, pues no me va a detallar mucho en esto, pero pues sí hacerle un monitoreo al menos cada 15 minutos, cada media hora de los signos vitales, ¿listo? De ser posible y pues obviamente si está con lactancia, pues continuarse, ¿verdad? Si es un niño que sí está deshidratado y si tiene alguna alteración en el estado de conciencia, pues ahí sí nada que hacer, hay que asegurar un acceso venoso, ¿cierto? Administrar pues un bolo, ¿cierto? Tengan mucho cuidado también de no mandar todos los bolos, porque recuerden que estos niños también hacen insuficiencia cardíaca y también pueden hacer un edema pulmonar, ¿cierto? Entonces, verificar obviamente sus signos vitales después de los bolos y hacer una corrección, pues como la que usualmente utilizamos en pediatría. Este también nos muestra en los niños con desnutrición aguda severa que tienen criterios de manejo intrahospitalario. Miren que este esquema también es súper chévere porque según este nos va a mostrar qué antibiótico usar y en qué dosis usar. Entonces, siempre le dice a uno, si es una infección de tal, puede utilizar amoxicilina, pero si no hay mejoría, cámbielo o escalónele al cefepime y demás. Entonces, pues es como las tablitas que uno tiene que tener a la mano, más allá que aprendérselas. ¿Listo? Igual. Miren que para neumonía les da la recomendación, para IU, para las infecciones de piel, o sea, para todas les va a dar la recomendación la guía. Literal, o sea, hasta malaria, VIH, todo les va a decir cuánto le tienen que administrar. Tener en cuenta generalmente estos niños, lo que les dije, pues van a presentar deficiencia de micronutrientes. Entonces, aquí ya no usualmente utilizamos la fórmula lista para consumir, sino la F75, que se las voy a mostrar más adelantico. Y esa tiene los cubrimientos tanto de vitamina A como de zinc como de cobre. Entonces, no hay necesidad de dar ni vitamina A, ni zinc, ni cobre, porque esta que es acá, esta que es como la amiga del Plumpinut que les mostré en la otra, pues lo va a suplir. ¿Listo? ¿Y cuáles son los criterios de egreso hospitalario? Entonces, pues ya cuando uno vea que el niño clínicamente está bien, que no hay alteración en el estado de conciencia, que no tiene complicación médica, miren que si es un niño que tiene alguna infección, mínimo se va a quedar 5 o 7 días porque hay que garantizarle el manejo intrahospitalario hasta que esté libre de infección. ¿Listo? Entonces uno le puede hacer el seguimiento. Además, después uno puede hacerle el paso, y eso es con ayuda de nutrición, de esa F75 que les mostré, esa blanquita, al Plumpinut, o sea, la de mantequilla de maní. ¿Listo? Sí, obviamente hay una disminución en el edema, ¿cierto? Si hay una ganancia consecutiva mínima de 2 días entre 12 gramos, 16 gramos día de ese niño y prueba de apetito positiva el día de egreso, entonces ahí uno puede decir como, listo, es un niño que ya puedo garantizar su manejo en casa. Y los criterios de egreso hospitalario, pues realmente era lo que les decía, y esto que es súper importante, que es mirar todas las garantías de cómo le estoy haciendo ese seguimiento al niño, pues de manera ambulatoria y mirar que, pues,
tenga el mínimo riesgo psicosocial para hacer que ese niño, pues yo pueda tenerlo en los controles usualmente, igual, en la misma periodicidad, a los 3, 8, 10 días que les conté en el manejo anterior. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, Pau, yo creo que aquí en la presentación hay un resumen de todo, ¿sí? O sea, cada una de las tablas que mencionaste, los manejos de cada uno de los pasos, es hacer el manejo integral de la desnutrición en sí. Entonces siento que verlo de esa manera es poder brindar esa perspectiva integral que se necesita del tema. Por mi parte, en realidad te doy las gracias por estar aquí con nosotros, por haber brindado esta presentación. Creo que por el momento no hay preguntas, no me han escrito y tampoco veo manitas levantadas, entonces yo creo que con eso vamos súper, súper bien. Eh, y el mensaje es, sin duda, hacer una prioridad a esta situación de afectación a la salud pública en general y cómo nosotros podemos ser ese mecanismo para que los niños no solamente reciban atención médica, sino que también reciban acceso a la justicia, porque hay muchos, muchos casos en los que definitivamente esto viene siendo por negligencia, bien sea de los padres o negligencia del acto médico al darle irrelevancia al tema. Entonces, siento que en ese sentido es brindarle la verdadera importancia a los niños y cómo un país como el nuestro puede estar tan afectado, pero si sabemos de ello y sabemos cómo actuar, es lo mejor de todo. Listo, Pachito. Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto. Nuevamente, igual yo si necesitan la presentación, el lineamiento, también se los puedo facilitar. Y pues quedo atenta a otra invitación. Muchas gracias. Pero claro que sí, ¿no? Y también recibimos de uno de esos documentos. Eso sirve, claro que sí, claro que sí. Pau, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos también por haber asistido. Para las personas que verán la grabación también, les agradecemos mucho. Y bueno, que pasen feliz, feliz noche. Gracias, hasta luego. Listo. Chao, chao.